Hola crack, bueno, en este episodio particularmente quería tener la oportunidad de tener a mi padre. Creo que no hay mejor forma de comenzar este podcast que hablar con el que prácticamente ha sido como mi rol masculino, un gran aporte a mi vida, por supuesto, quien es contador independiente. Ya tiene más de 20 años de estar, en este caso, trabajando de manera independiente y es el fundador de la oficina de contabilidad Breves. Entonces, se ocupa algún servicio que tiene que ver con la parte contable. No duden en ponerse en contacto por acá con la oficina de contabilidad Breves. Bienvenido a Manual del Éxito. Mi nombre es Andrés Brenes. Soy autor, locutor comercial, especialista en marketing digital y productor de este podcast. Yo creo que para ser una persona exitosa debo estar aprendiendo constantemente y estudiar a las personas exitosas. En este espacio usted encontrará buenas prácticas, hábitos, habilidades y herramientas para ser una persona exitosa. Póngase sus audífonos y prepárese para tomar apuntes. ¡Comenzamos! Bueno, primero que nada, usted es el primero que se sienta en esa silla caliente, el primero en ese nuevo podcast, entonces está estrenando micrófono, está estrenando equipo, todo completamente hoy es completamente nuevo. Pues un honor, ¿verdad?, tenerlo en esta idea, en ese nuevo proyecto, en este sueño, y obviamente agradecer, ¿verdad?, las instalaciones. Este podcast es traído a la persona que nos escucha gracias a la oficina de contabilidad, porque aquí estamos grabando. Entonces, primero que nada, que saluda al amigo, a la amiga que nos está escuchando, porque ya es como la primera entrevista. ¿Qué le parece? No, primero que nada agradecerle por ser uno de los pioneros para que tu trabajo se vaya realizando en una forma más profesional. Agradecerle a todos los oyentes y a la vez agradecerles por este momento en el cual vamos a iniciar con un diálogo contable y dando informaciones que creo que van a ser de mucha importancia y a la vez de gran ayuda para algunos que han tenido la contabilidad como algo de lado, no dándole la importancia que se requiere, ya que vivimos en un país donde al profesional se le da poca, por decir algo, poca o nada de información para realizar sus ingresos en una actividad comercial o emprenderse en un deseo de surgir como empresarios en un país donde nada lo regalan y que es de gran esfuerzo. Bueno, con muchísimo gusto. Creo que lo importante de este podcast, en muchas cosas, como le había dicho, inclusive fuera de micrófonos, es no me voy a meter mucho en la historia. Ya en algún punto yo hice un episodio o un contenido donde hablamos a profundidad en el canal de YouTube de la oficina, pero hoy, como es en mi podcast, sí quiero como visualizar un poquito que me lleve a prácticamente no el inicio como tal de la oficina, pero sí por lo menos una breve reseña de específicamente lo que llevó a usted a decir, bueno, quiero independizarme y no seguir metido en una empresa, no, ¿verdad?, seguir trabajando de manera regular para un departamento de contabilidad en una empresa que, bueno, está la cámara que en algún momento pasó por ahí. Entonces, cuénteme, expándame un poquito en esos orígenes de la idea de independizarse. Obviamente. A pesar de que durante tantos años trabajé en diferentes empresas, tiendas, panaderías, mercado, tiendas de deportes, curiosamente siempre tuve, cuando inicié mis primeros estudios en contabilidad, junto con el compañero Gustavo, con el que inicié mi arranque en estudios, siempre pensamos porque siempre teníamos esa mentalidad de ser independientes. No estudiar para irle a trabajar a nadie, sino pensar en que nosotros podíamos hacerlo. Claro que teníamos que pagar, como decimos a lo tico, el derecho de piso. Eso no se lo va a quitar nadie. Parte del trabajo, después de haber estudiado la parte contable, ir a trabajar a algunas empresas donde de tener cero experiencia y comenzar a trabajar para ir acumulando poquito a poco experiencia. Y una anécdota muy marcada en mi vida es cuando llegué a trabajar en la cámara como contador y el jefe de contabilidad de aquel entonces era Alfonso Castro, a quien le agradezco enormemente y sabe que tengo un enorme cariño por él. Un saludo para Tony. Él me dijo, Carlos, hoy vas a coger así en forma mental todo lo que aprendió en la universidad y lo vas a echar en este basurero, porque lo que vas a aprender a partir de hoy es cómo realmente se vive la contabilidad y cómo se hace. Entonces, a partir de ahí me quedó un gusanito, como decimos, para saber qué era la realidad de la contabilidad. Porque en la universidad nos enseñan una cosa y en la práctica es otra. En la parte contable, donde le damos asesoría o le damos ciertas orientaciones, como quiera decirlo, a las personas que tienen a bien venir a compartir con este servidor y aprender un poquito
de los 20 restos de años que tenemos de trabajar aquí en forma independiente en lo que es la contabilidad, porque curiosamente trabajé como 3 o 4 años fuera de lo que es la oficina para tener las herramientas que hoy tengo y los clientes que hoy me conocen y los que se han ido, porque pues es parte de todo un aprendizaje de donde gracias a Dios he tenido el apoyo de saber que desde un principio que iba a tener clientes que iban a ser esporádicos y que otros iban a quedar y que unos se iban y otros venían, pero que por la dicha y gracias a Dios no puedo decir que nunca me ha faltado nada a partir del momento en que inicié mi trabajo independiente. Cosa curiosa que tuve compañeros, algunos que ya en paz descansen, que nunca se independizaron aún siendo contadores públicos porque tenían miedo de que no le alcanzara para cubrir sus ingresos, para cubrir las necesidades básicas. Perfecto. Cuando usted me comenta justamente esa etapa tal vez complicada, tal vez usted pueda decirme específicamente o recordar un poco de lo que fueron tal vez puntualmente esos retos al iniciar un negocio independiente. Porque obviamente un negocio no nace de la noche a la mañana, toma su tiempo. Hablamos 3 a 5 años en que hay que estar poniéndole, levantar el nombre, pagar el derecho de piso. Entonces, que usted se acuerde, en su caso particular, qué fue como lo que fue más retador, lo más difícil. Bueno, lo más difícil en sí es arrancar con una sola contabilidad cuando tenía solo una, y cuando ya inicié mi proceso contable donde ya el trabajo que yo iba realizando me propuse hacerlo de la mejor manera, de tal manera que yo mismo, sin abrir la boca, hiciera publicidad. ¿Y cómo es esto? Pues así es sencillo. Cuando las cosas se hacen bien y se hace un trabajo correcto y honesto, el cliente llega y da recomendaciones a otros amigos o a otras personas que también tienen necesidades contables. Y así es como de una, ahora tengo más de 100 contabilidades. Y curiosamente también doy gracias a Dios de que por una amistad, de que le fui a ayudar un tiempo de trabajo, a Luis Gómez, a quien le agradezco también, y él sabe que yo siempre he sido muy agradecido con él, me dio a conocer un programa de contabilidad que se llama SB Conta, el cual pues es como tener no uno, sino varios asistentes, porque el sistema le facilita a uno muchas herramientas para efecto de tener una contabilidad exacta, precisa y en un tiempo récord donde en la realidad el contador lo necesita. Y las empresas o en ese caso los clientes se van a sentir satisfechos porque se les brinda el servicio en un tiempo menor y más exacto. Nada más que el tiempo que yo tardo en hacer una contabilidad con este sistema no se lo puedo decir públicamente a la gente porque la gente va a creer que yo los estoy estafando con los cobros, y esto me ha ayudado a mantener una tarifa intermedia donde yo no me considero ni tan barato ni tan caro, pero sí el trabajo que se hace es un trabajo completo y trato de competir con muchas cosas y hay una ayuda pues hasta de mi hijo que está ahora aquí. Estamos a veces introduciendo pinceladas de la tecnología para efecto de que el cliente tenga documentos, información rápida y a la vez exacta y con la confiabilidad. Una de las cosas que yo hice en algún punto fue obviamente ponerme a comentar a las personas, los amigos por ahí, y bueno, una de las preguntas que salieron en las redes sociales, justamente en mi Facebook, una amiga ahí, May Aguilar, había comentado que le gustaría obviamente que usted tocara un punto. Dice que le gustaría que le preguntara a usted cómo fue lo que fue el cambio en la tecnología, que justamente es lo que venía hablando, ¿verdad? O las herramientas para lo que es la contabilidad, porque en 30 años creo que los cambios han sido bastante considerables, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha cambiado, verdad, la forma de hacer la contabilidad desde que usted comenzó en su momento, tal vez en la universidad, a la vida real, que es lo que estamos hablando? Bueno, el cambio para más de uno no es tal vez de gran trascendencia, pero para nosotros los contadores sí. En el año 2015, para ser exacto, en el mes de marzo inició todo un proceso de lo que llamamos la factura electrónica. La factura electrónica nos vino a dar a todos los contadores una herramienta sumamente importante y ordenada, clasificada, o sea, todo lo que se ocupaba realmente para poder trabajar con exactitud. A tal grado de que cuando se trabaja a este nivel en la factura electrónica, se lleva un consecutivo, tanto lo tengo yo en mi computadora o el cliente en el mismo programa que posteriormente en la facturadora que contrató, tiene los 3 medios importantes o los 3 puntos importantes de información que son Hacienda, el contador y el contribuyente, o sea, el cliente mío en ese caso. Tenemos la misma información
y es algo sumamente importante porque se da la exactitud, cosa que antes del 2015 era totalmente imposible lograrse, por una sencilla razón. El cliente o la empresa iba y facturaban, y a veces la factura se extraviaba en el camino y no llegaba. Y después, cuando se realizaba el envío de facturación a Hacienda, no coincidía la facturación que tenía la empresa que facturó con la que tenían los clientes, porque había muchas facturas que se habían extraviado y se habían perdido, y más con aquel famoso sistema que hubo y que todavía algunos lamentablemente lo tienen, de papel que con el calor se desvanecían los colores. Entonces había veces era una odisea, y en cuenta un amigo nuestro, que en paz descanse, don Rodrigo, se reía a carcajadas cuando yo tenía que sacar una lupa para tratar de ver el número que estaba escrito en la factura y para ver qué decía, porque se borraba con el calor de tal manera que... Pero ese es el papel que se usa para las colillas de las tarjetas, ¿no? Sí, la factura chiquitita de es como un tiquete, de comprobantes que se hacen, de colilla, de caja. En cambio ahora, con la factura electrónica, no importa que la factura se colore, porque ya ha sido enviada a un correo, y a su vez el facturador, uno le puede solicitar que le envíen la factura si es que no le llegó porque la necesita que se la reenvíen, y entonces de esta manera se recupera la información. El contador va a tener todas las facturas porque podemos pedir una factura. A tal grado ha llegado esto, para que tengan ustedes, ha llegado a un grado de que donde Hacienda, a los que tenemos facturador y ellos tienen el consecutivo, no los piden que hagan la famosa de 151, que era un dolor de cabeza porque había que sumar todas las facturas por proveedores y enviárselas a Hacienda para ver si Hacienda coincidía con las facturas que ellos tenían y que los proveedores cada uno las reportaba. Y ahora Hacienda tiene el control totalmente cruzado con la facturadora, con los proveedores, y de esta forma es una gran ayuda porque tenemos exactitud desde todo punto de vista. Le voy a hacer una pregunta que yo creo que en algún punto la había, tal vez pocos han notado, pero es algo que me hizo mucha gracia en algún punto. Porque una persona con una licenciatura a veces vendría o le preguntaría a usted, que tal vez en algún escenario, ¿verdad?, dirían, bueno, es que tiene menos estudios, que es algo muy particular, y me gustaría que me expanda un poquito más, porque la contabilidad no es simplemente llegar y tener el cartón, sino lo que ya habíamos hablado, muchas cosas, la experiencia, el conocimiento. Muchas veces vale más la experiencia que el título, porque conozco una gran cantidad de contadores públicos que han sacado la licenciatura con énfasis en ciertas cosas, y me llama la atención cuando nos ponemos a hablar de aspectos contables, yo siendo apenas una persona con bachillerato y ellos con una licenciatura y hasta con maestrías, haciéndome preguntas de términos contables, porque ellos se dedicaron exclusivamente a hacer lo que la empresa o el banco les pide que hagan. Tienen un desfase, por decirlo así, de información de la cual nosotros en las oficinas de contabilidad manejamos, porque manejamos diferentes tipos de empresas, servicios que producen productos donde se llevan costos, y otros donde hay unos servicios y unas actividades que son comerciales, y se debe buscar el máximo rendimiento y a la vez que haya exactitud. Y entonces algunos, curiosamente, como el caso de una muchacha sacando las mejores notas de una universidad de 10 corridos, para que tengan idea, y llegó una persona de la junta directiva, la contrató a ella para que fuera administradora de esa empresa, le dice, usted con esas calificaciones ahora yo voy a dejar mi contador que tengo y le voy a traer a usted para que usted me haga la contabilidad, porque con esas calidades de notas que usted tiene, entonces yo me voy a asegurar de que usted me va a hacer una buena contabilidad. La compañera fue muy honesta y le dijo, tiene que darme por lo menos 4 o 5 años para que yo tenga la experiencia de lo que es la parte contable, cómo se ejerce para poderla realizar, porque una cosa es lo que se estudia en la universidad y otra cosa es la práctica, porque hay muchas cosas que varían. ¿Cómo qué? Los programas, porque no es lo mismo trabajar en un programa que tenga todas las condiciones acomodadas para un contador a que una persona, como llaman, cibernéticos o ¿cómo es? ¿Verdad? Se le llama los que estudian la tecnología de la computación, se le ocurre hacer un programa, porque aunque tenga la facilidad de hacer el programa, no tiene la facilidad o el conocimiento de saber qué es exactamente lo que lleva la contabilidad para que sea exacta y qué es lo que se ocupa para poder
tener exactitud en cuanto son los costos, los gastos y las diferentes ramas que se dan en la contabilidad. Esto parece muy raro que un profesional que haya sacado una licenciatura no esté capacitado para llevar una contabilidad inmediatamente después de una universidad, porque es lo que decimos del derecho de piso. Tenemos que aprender. Hay muchas cosas que no se hacen tal y como se ven en la universidad por los escudos fiscales, por los sistemas contables, porque todos los sistemas contables no son iguales. Vamos a ir viendo que la depreciación se trabaja en los gastos administrativos y en otras, pues el programa tiene el departamento de depreciación. Entonces esto hace que varíe muchísimo un programa contable. Otra cosa que ahora se comenta y es que el precio, la calidad, la experiencia de una persona que no tiene experiencia, a veces la gente diría, bueno, es que voy a ahorrarme un poquito de dinero por tener un profesional que, como dice usted, tiene buenas calificaciones y todo, pero trabaja en el banco, tiene un trabajo regular de 9 a 5 y tiene la oportunidad de llevar como, ¿verdad?, sus extras, la forma de ganarse un cinquito por ahí adicional. Hace mucha diferencia, aunque tenga tal vez esa experiencia de trabajo, versus alguien que está con toda la experiencia que usted ve en el mercado, con todas las cosas que usted ha visto, que usted dice, claro, yo el precio, yo lo que es todo esto que estamos hablando, le doy un mayor calidad, hay un mayor sello como de efectividad en todo lo que hace, inclusive, ¿verdad?, todos los documentos para los bancos y todo esto. Y una persona que lo hace el fin de semana no le llega a los tobillos, sino porque, nuevamente, sea malo, sino porque le cuesta un poquito más. Expándeme un poquito en eso, porque, o sea, en ese escenario donde ya van teniendo como experiencia en el banco y todo esto, y aún así se les complica bastante el asunto. Bueno, una de las cosas con las que un empleado que trabaja en un banco cuenta es, uno, el factor tiempo. Ir a trabajar, hacer una contabilidad después de salir del trabajo es como desenchuflarse, relajarse y volverse a enchuflar con el trabajo. Eso no le cae muy bien al sistema nervioso del cuerpo y a la vez la persona se cansa mucho y a algunos no les gusta. Eso es un factor, pero tienen otra deficiencia. El hecho de que trabaje en el banco y de que haya trabajado una computadora no significa que tenga todas las herramientas necesarias para realizar una contabilidad completa, porque el hecho de que yo tenga una computadora no significa que yo vaya a poder hacer todo, porque la contabilidad en sí tiene una infinita gama de actividades en las cuales hay que ir canalizando, y en la computadora usted en Excel lo puede hacer, pero no necesariamente usted lo va a dominar todo, porque los gastos son gastos, los ingresos son ingresos. Las depreciaciones, por ejemplo, que es una de las cosas que más se los come, es porque la depreciación se introduce una sola vez en un programa y el programa automáticamente le hace la depreciación y usted se tiene que desconectar de eso y se lleva un control de cuánta es la depreciación en un año que se cerró y cuánto quedó y cómo va a ir depreciando, si es con 5, con 10 años, con 12 años, con 8 años de depreciación, y se va llevando el control. Otra parte que la mayoría de los que trabajan en los bancos no pueden hacer es llevar los controles de las retenciones que se hacen tanto cuando se le factura a empresas exentas o al gobierno, el 2%, o en el caso de las retenciones que le hacen los doctores, que cuando se paga con tarjeta se rebaja el 4%, contablemente no se aplica, y entonces a veces hay doble manipulación de impuestos y a veces están esos errores. Y después los controles de exactamente cuánto es el saldo a favor que la persona tiene o en contra, o cuánto es lo que tiene que pagar a Hacienda, no se llevan exactamente. Y esto son detalles, aunque parezca mentira, con los que juega Hacienda, porque si no hay exactitud en estos montos, Hacienda tiene el derecho de cobrar multas porque están llevando contabilidades inexactas. A veces la gente no lo ve por ese punto de vista, sino que, como decía antes Andrés, lo que hacen es ir buscando un contador que le cobre barato para salir rápido, porque trabaja en el banco, porque es un licenciado, porque es mi amigo, y eso no tiene nada que ver. El trabajo contable de exactitud se lo da un verdadero programa y un verdadero digitador, porque el contador pasa a ser digitador del programa, pero el programa tiene que ser un programa que le ayude, que tenga todas las herramientas y que esté actualizado a lo que Hacienda está pidiendo día a día. Y esto es importante, y ahora ese es el dilema, por ejemplo, que tienen las facturadoras, porque Hacienda vino a hacer un cambio y
están actualizando en este momento esas variaciones que Hacienda quiere, y podemos ir viendo de que hay gente que está jugando con juego. Ahorita está que a partir de septiembre Hacienda hicieron una ley donde dice que todas aquellas personas a las cuales se les haga un simple por servicios debe reportarlo o por trabajo o por compras al final del año. Va a haber que presentar un formulario donde presente la cantidad de simples que la persona reciba, y los que tenemos facturador o que brindamos servicios, un cliente nos hace un simple, nosotros tenemos la obligación de devolverle al cliente con el simple una factura por ese monto para que al final calce los simples que fueron depositados en la cuenta con las facturas que debe presentar la empresa o los servicios que se brindaron. Que es algo que no todo el mundo sabe y que dice, los puede llevar entre patas, porque de aquí a eso no es mucho, pero todo eso suma. Hablábamos en la tarde de, un caso muy particular aquí de un cliente que estábamos justamente comentando acerca de los tipos de cuentas y los gastos que sí aplican realmente para un negocio. A veces las personas llegan y dicen, es que voy a ir a comer en tal lado o voy a comprar tal cosa, y eso porque usted tenga servicios profesionales o porque quiera realmente meter, ¿verdad?, los gastos en lo que es el saldo para bajar los impuestos y todo esto, no siempre aplica. O sea, hay cuentas particulares en la parte contable que se pueden utilizar. Entonces, expándame un poquito más, porque yo creo que es algo que más de uno se puede ir, ¿verdad?, entre las patas con alguna multa, con alguna circunstancia con Hacienda por no saber cómo manejar esa parte. Y es algo que si no lo entienden, de ahí es bien complicado que lo puedan manejar, que no puedan cometer un error con eso. Estos errores se logran ver más palpablemente cuando son objetos de análisis de estudio por Hacienda. Cuando llegan a Hacienda y le piden toda la información de los ingresos que ellos ya tienen, que son las facturas, y las compras, que también las tienen, y a la vez los gastos, donde electrónicamente las deben tener los gastos y los tiquetes, o ticket, como quieran decirle. Pasa algo muy curioso. Hay gente que dice, yo tengo una actividad médica, por poner un ejemplo, y entonces como soy médico, voy a ir a Preymar y voy a ir a comprar lo que yo consumo en comida, y pido que me la hagan la factura y me la envíen a la facturadora, al correo que yo tengo ahí para que me lleguen las facturas, y entonces el contador me las aplique al final para bajar IVA y que me sirva también para bajar renta al final del año. Eso es un error que muchos cometen. Al principio se ve muy fácil, pero cuando el estudio de tributación comienzan a decir, estas de Preymar no sirven, estas de Maxi Palí no sirven, estas de otros lugares donde usted comió pero no tuvo el cuidado de que en la comida fue a comer y pidió que le facturaran unas cervezas o unos tragos. Entonces Hacienda dice, usted no puede estar trabajando y tomando, porque el que trabaja no toma. Entonces esas facturas se van eliminando por sí mismas. Y a veces la gente no le toma eso en cuenta. O simplemente llegó a un lugar y pidió un ticket o un ticket. Y depende, hay dos formas de hacerlo. El ticket generalmente lo pide la persona que no le interesa que le hagan la factura electrónica. Pero si a usted le interesa que ese producto que fue movido por el ticket, facturado en el tiquete, usted lo ocupa para contabilidad, usted tiene que coger, meterse a la facturadora y después meterse a una partecita donde dice digitar manualmente, y tiene que poner el número de factura, el nombre de cédula, poner qué fue lo que compró, cuántas unidades, todo el detalle para poner ese monto y cuánto le cobraron de impuesto. Si es tiene que lo digitalizar necesita la compra. Entonces esto es un trabajo muy grande que la gente no lo entiende. Ahora, hay algunos donde pretenden meter el número de etiquete tal y como está, y tampoco, hay veces que no sirve, porque si es un tiquete, como le decía, de un supermercado, no sirve para efecto de llevarlo a cabo en una contabilidad, salvo que, como le decía anteriormente, lo desglose, porque si no, el tiquete como tal no sirve, porque lo que se ocupa para efectos contables es lo que se llama la factura electrónica. Para el escenario puntual donde estamos hablando, regáleme un ejemplo, hablando ya las cuentas, las clasificaciones de los gastos, para ir tratando como de hablar más en arroz y frijoles, de lo que, digamos, si quiero meter, por ejemplo, ropa o una comida o algo
algún tipo de gasto que no viene directamente relacionado, ¿verdad? De los gastos recurrentes de una empresa, ¿qué cuentas o qué se puede hacer? Porque hay escenarios de esos en donde sí se pueden como añadir a los gastos de la empresa, pero con cuentas particulares. Sí, hay varias cosas que se puede meter que a veces no se usan. Por ejemplo, la formación o de capacitación, de cursos, de formación de los miembros que trabajan para la empresa o de la persona que, si es un servidor independiente, que va a hacer una capacitación, esa información la puede meter. Simplemente le pide a la empresa que está dando la capacitación que la pongan a nombre del contribuyente o de usted que está representando a una empresa o a nombre de la empresa, y entonces ahí puede meter la empresa o usted en forma personal ese gasto en la contabilidad. Otro caso es de la gente que quiere meter la ropa. Si es un varón, va a poder tener un máximo de 3 o 4 mudadas que podría meter de uniforme: 4 camisas, 4 pantalones, zapatos y medias. Entonces eso se puede introducir en una cuenta que se llama uniformes para efecto de poderlo comprar en una tienda. Si la empresa es una empresa grande, donde hay ya cierta cantidad de personas y hay fiesta, fin de año y todo eso, curiosamente llega uno a darse cuenta de que mucha gente ni conoce siquiera que existe una cuenta que se llama fiestas de fin de año. Ahí se pueden comprar la comida, el pago del local o de la quinta, los refrescos, la cerveza. Es la única vez que se puede tomar refrescos y cervezas y todo eso porque es en esa fiesta. El servicio de catering, todo lo que incluya la fiesta de fin de año se puede meter en ese. El transporte, todo lo que hay ahí, hasta el bus y todo, lo puede meter ahí. Y los regalos también, las regalías y todo eso que se dan ahí, todo eso se puede meter, pero en esa cuenta específica, en un día específico de fin de año. Todas las facturas tienen que coincidir con ese día. Con ese día o en esa fecha, antes de... Sí, en ese periodo, porque obviamente no van a comprar todo el mismo día. Generalmente se compran los regalos todo, pero con anticipación. Uh-huh. Entonces eso se va a ir tirando a esa cuenta, fiesta de fin de año, y de esa manera eso sirve para bajar renta, para bajar impuestos, y a la vez que la misma contabilidad llegue a demostrar a los supervisores en qué se gastó ese dinero, que no se quedó un dinero en el aire y que no fue que apareció un cheque o una transacción X y que no aparece en qué se realizó porque tienen que ponerle varios, no saben cómo meterlo. Y esto que estamos hablando es los conocidos como escudos fiscales. ¿O es algo como que ya vendría como una explicación un poquito más profunda y tal vez de hablarle a la gente tal vez un poquito el origen de los impuestos? Porque yo creo que a veces también es como, no, tengo que pagar el marchamo y un montón de otras cosas que son impuestos, pero a veces uno dice, bueno, ¿qué sí aplica? ¿Qué no? ¿Cómo es que realmente funciona eso para lo que es la parte de ser buen empresario, trabajar en este caso como el suyo, los servicios profesionales? O sea, hay gastos como estos de mantenimiento, reparación de carro, todo eso. Pero en el caso, el carro tiene que estar a nombre de la persona o de la empresa para meter los gastos ahí, para meter mantenimiento, reparación, marchamos, partes, pólizas, hasta pérdidas por accidente en caso de que una póliza no lo cubriera, y todos estos gastos se pueden ir metiendo ahí, y es importante porque no son montos pequeños los que se están hablando y están totalmente legales para trabajarlo. Lo que pasa es que muchas veces por falta de información o por falta de generar información a los contadores no se llevan a cabo, y esto es parte de que la gente acostumbra nada más a meter los gastos y los ingresos y con costo las depreciaciones, si es que los carros están inscritos a nombre de las personas. Lo mismo sucede que hay personas que no tienen edificios ni casas incluidos en la contabilidad y quieren que se les rebaje todo y no quieren meter el edificio, la casa o los vehículos a la contabilidad, pero sí quieren que se les haga los rebajos de las depreciaciones y los gastos de reparaciones. Entonces, si tenemos todo incluido, nos beneficiamos porque cuando se hace un estudio de activos en un crédito bancario, aparece cuáles son los bienes que la persona tiene, cuál es el capital y cuáles son los diferentes activos, si tiene terrenos, fincas, vehículos, si tienen marcas, en el caso de los que tienen marcas registradas, que están registradas y que pagan impuestos, y todo esto para efecto de poder disfrutar de ciertos montos que van a ser aplicados también a lo que es la parte de la renta. En algún momento hablábamos de que la gente le decía, ¿qué es mejor? El régimen tradicional versus el régimen simplificado. Y hay un temita bien bonito de que es que las personas realmente no saben cómo usar el IVA para su beneficio. Realmente
aplicarlo como se tiene que hacer en Costa Rica. Entonces, expándame un poquito en ese escenario. No sé si me puede poner un ejemplo para que el amigo o la amiga que nos escucha le quede bastante claro. Bueno, el caso del régimen simplificado o régimen tradicional son dos regímenes que se usan en Costa Rica. El problema que tenemos en Costa Rica, que lo hablamos extra micrófono, es que el tico no está educado para pagar impuestos. A tal grado de que uno llega a hablar con las personas y le dice, bueno, es que el servicio que yo voy a cobrar vale 50,000 colones. Y cuando ya va a hacer la factura, dice, son 50,000 más el IVA. Entonces ya el cliente como que se pone medio resentido porque le están cobrando el IVA. Y es porque aquí no se nos ha enseñado que cuando se hace un cobro, el IVA tiene que ir incluido. Entonces, o sea que cuando usted haga el cálculo de un servicio, recuerde que el IVA va incluido y hasta el transporte, para que después no tenga problema para llegar a decirle al cliente, es que yo no le metí el transporte, yo no le metí esto. No, meta todo, porque cuando usted va a hacer el cálculo y el cliente va a hacer el pago final, tiene que saber que va todo incluido. Eso por ahí. Eso es a la hora de ponerle a las personas un precio de un producto o hacer una cotización, que ya tiene que ir con todo eso. O sea, si yo voy a comprarme algo y, como ya hablábamos en algún momento, una camisa, y no me están metiendo en lo que son las partes que se requieren, el cobro o el porcentaje del impuesto de la venta, entonces perfectamente yo puedo ir a la oficina del Ministerio de Consumidor o yo qué sé y decirle que no me están mostrando eso. O sea, a veces yo he visto en algún momento comprar algunas cosas y usted le dan el precio, pero eso dice un asterisquito, eso no incluye el impuesto de venta. O sea, eso sí es algo que puede generar un problema a largo plazo. Correcto, porque contablemente y Hacienda lo pide de que vaya con impuesto incluido para efecto de que el cliente no tenga ese problema, porque si no lo podrían sancionar porque está cobrando un monto y cuando llegan a la caja le cobran el IVA. Pero ahora vamos a ver la diferencia entre el régimen tradicional y el régimen simplificado. El simplificado nació con el fin de las pequeñas empresas. Son pequeñas empresitas y entonces tienen poquitas facturas, y entonces como son poquitas facturas, entonces compran 3, 4, 5 cosas y ya presentan la factura, y en base a las facturas que compró tiene que pagar 2 impuestos, porque son 2 impuestos, que en algunos casos un 0.01 y en otros un 0.02. En el caso de los que venden en repostería, 0.2 y 0.4, y así depende de las actividades en el régimen simplificado. Pero a veces la gente comete errores garrafales de creer que una pulpería, un mini super, para no tener que darle factura al cliente, es mejor que esté en el régimen simplificado. Entonces ahí es cuando, en caso particular, yo le recomiendo a la gente que no, porque en realidad se da lo siguiente: usted con cierta cantidad de facturas tiene que presentar las ventas, las compras, y más si tiene personal. Están las planillas, están las compras, están los gastos, está el alquiler, está la electricidad, el teléfono, el internet, los servicios que le brindan de luz, agua y todo eso que se puede meter en la empresa para efecto de bajar la renta y a la vez el IVA. Y entonces al final, si hacemos un comparativo entre una misma empresa donde se mete todo, nos damos cuenta que es más barato en el régimen tradicional que en el régimen simplificado, porque el régimen simplificado está hecho para que usted pague de por vida, porque Hacienda se beneficia grandemente porque usted siempre va a estar pagando. Que no saben cómo usar ese beneficio. Compre poquito, compre mucho, siempre va a pagar. Y el ejemplo que hablábamos en algún punto, o sea, el alquiler que a usted le dicen, por ejemplo, o va a comprar algún servicio particular, dicen, es que si le tengo que hacer factura para el alquiler de esto, tengo que meterle el 13%. Y la gente realmente es como, uy, no, mejor me ahorro ese 13% y me deja el monto, ¿verdad? Solamente con lo que en teoría no incluye. Es la falta de información, porque si a usted le cobran en un alquiler el 13%, usted va a coger el monto del gasto y el IVA y lo va a rebajar directamente de lo que es el IVA para presentarla mensualmente en la 104, y a la vez le sirve para rebajar la renta. Entonces hay clientes que no quieren pagar renta pero no quieren pagar IVA, y entonces, para ponerle un ejemplo, una factura de 1,000,000 de colones son 113,000 colones de impuestos. Y entonces alguno dice, y yo con 113,000 pesos, la verdad es que los 113 me los voy a ganar, que no me hagan la factura. Cuando llegó el momento de hacer la renta, necesita gastos. Y esa factura del 1,000,000 se lo va a rebajar directamente a la renta. Entonces, depende de la empresa, no va a pagar un 13%, sino va a pagar un 15% o hasta un 30% o más. Ese 13% que en teoría se ganó, no se lo ganó, lo perdió y demás, porque no solo no recuperó el 13% para rebajarlo, sino que después lo va a multiplicar, porque al final en la renta va a pagar un 25 o un 30%. Y entonces, cuando le explicamos a la gente
el por qué es importante que pidan factura, además de que se beneficia Hacienda, pero seamos honestos, el más beneficiado es usted, porque usted recupera esos 113, los recupera y después los rebaja de la renta. Y entonces en la renta usted los puede aprovechar porque es otro medio de rebajar el impuesto de renta. Sumamente bien y bien importante hablar de eso porque no todo el mundo a veces como que le da el money para ponerse a hablar de tantas cosas. Solo cuando se topan la situación obviamente la viven. Una de las cosas que vemos de manera recurrente por aquí en estos lugares cuando vienen los clientes es que es a veces medio complicado el hecho de lo que piden y cómo se manejan el asunto con los préstamos o el mismo hecho de lo que usted le piden para abrir una cuenta en el banco. Entonces hay cosas que usted ya tal vez ha venido notando y que se le puede decir a la gente, bueno, es por esto y esto y esto, ¿qué deberían hacer para que sea menos engorroso ese proceso? Porque cada banco pide cosas diferentes. Sí, en el caso de las cuentas bancarias, que generalmente es el primer trámite que una empresa debe tener o un emprendedor, entonces va a llegar a solicitar una cuenta bancaria o quiere que le tener una cuenta donde tenga el SIMPE para que le hagan los pagos y va a necesitar esa cuenta. El caso es que cuando llega al banco, él le va a pedir la información de la cuenta que está moviendo. Si nunca ha tenido una cuenta bancaria, porque no la tenía, entonces no le van a poder abrir un SIMPE, así de fácil. Y si necesita abrir la cuenta, le van a pedir o un flujo proyectado o unos estados financieros. El caso es que un flujo proyectado se necesita toda la información que el cliente le suministre al contador de la actividad a la cual va a abrir. Si es transporte, que le diga si ya compró el camión o si lo va a comprar de crédito, y ahí va a tener un crédito comercial en un banco o en una entidad financiera. Eso es muy importante. Entonces, pero a la vez, en el mismo flujo debe tener cuánto de llantas, cuánto de aceite, cuánto de combustible, de llantas, de repuestos, todo eso para poder ir implementando en lo que es el flujo proyectado. Y a la vez, en la partecita de abajo, que uno pone lo que es el crédito, de crédito comercial, si es que va a solicitar un crédito comercial a una entidad financiera, cuánto va a pagar de intereses, cuánto de póliza, cuánto va a amortizar y ver si realmente es rentable. Y entonces eso lo quiere el banco para ver cuánto es el movimiento bancario que va a tener por mes. Y si no, le piden los estados financieros porque usted quiere abrir una cuenta. Y tras de eso algunos cometen la gran odisea de llegar y decir, es que yo tengo tanto tiempo de trabajar. Y entonces le piden estados de cuenta y decir, sí, pero yo no tengo contabilidad, no estoy inscrito en Hacienda. Entonces llegar a decirle, bueno, es que el primer error es decir que usted tiene tiempo de trabajar en eso. Usted lo primero que tiene que decir es, voy a abrir una empresa. Después le van a pedir entonces que pida un flujo proyectado. Ya se tiene lo de información, usted le facilita al contador la información y abre eso. Además se registra en Hacienda para efecto de estar al día. Pero también algunos se enojan cuando les dicen que se escribió en Hacienda y que tiene que pagar seguro independiente, porque ese gasto no lo tenía incluido. Y entonces cuando uno le dice, usted si trabaja en una empresa, ¿cómo hace? Si usted se gana 300,000 colones, el 9% es lo que va a pagar la empresa y un poquito más. El empleado paga el 9% y la empresa creo que el 18, casi 19. Al final de cuentas el monto va a ser bien elevado. No van a ser ni 38 ni 45 lo que va a pagar, sino que la empresa tiene que pagar como 100,000 colones casi, si acaso no más. Entonces, de esta forma nos damos cuenta de que la gente quiere un servicio o quiere tener ganancias, pero no se ha sentado en realidad a medir o a conocer en qué se va a meter. Y entonces es importante que sepamos si vamos a abrir una empresa o vamos a brindar servicios, cuáles son mis gastos, cuáles van a ser mis ingresos, cuál es la meta que tengo, la visión que tengo de el lugar donde voy a cubrir los servicios que voy a realizar, para efectos si me va a dar o no me va a dar el costo. Ahora, al principio la gente quiere de una vez tener ingresos, como que si fuera así tan fácil, ¿verdad? Yo hago una empresa y ya el primer mes me gano 1,000,000 y ya los 6 meses yo tengo ya 12 millones recogidos. Y no, hay veces hay que comenzar a lidiar con ciertos gastos, con cierta información, difundir la empresa, darla a conocer y toda la gente, y eso acarrea que no haya los suficientes ingresos al principio. No ya cuando se conoce la empresa, los servicios a nivel nacional o a nivel local del cantón o de la provincia es diferente, porque ya hay un ingreso que va corriendo, pero antes generalmente hay que lidiar con el darse a conocer y que no todo el mundo sabe la importancia de la publicidad. Entonces ahí ya la publicidad vamos a entrar en el campo que estamos de darnos cuenta, hasta que llega el momento en que uno que tiene servicios puede llegar a decir, ya no recibo más contabilidades porque con las que tengo ya me basta. Ya tienen los gastos cubiertos. Ya tengo lo que yo ocupo para vivir. Super. Y entonces hay veces algunos dicen, pero usted lo que puede hacer es meter empleados. Depende, porque depende de lo que voy a meter empleados y no me van a dar el rendimiento que yo ocupo, porque tendría que aumentar la tasa de cota de
de los clientes. Y a los clientes muchas veces no les gusta que le aumenten el precio. Entonces, si le aumento el precio es porque tengo cargas sociales y tengo más personal y tengo que pagar alquiler y todo eso. Entonces, a veces es mejor mantenerse solito y con una cantidad de ingresos a cierto nivel para no tener que verme obligado a aumentar el costo de los servicios. Todo. Ahora se hablaba justamente de una de las cosas que me hace mucha gracia, que es acerca de ese apalancamiento que hay que hacer en algunos escenarios para comenzar, pero yo creo que a veces las personas ni siquiera hacen un plan de negocio, ni siquiera saben, como dice usted, la situación real, no hacen como un estudio de mercado de qué realmente es lo que se ocupa, qué es lo que necesitan, cómo es que es el mundo real del negocio que están haciendo, y uno no sabe de dónde sacar la plata. Y hay un escenario de pedir o solicitar un crédito que sea para iniciar una empresa, para comprar equipo, para hacer lo que se requiere, porque no siempre a veces usted tiene el capital para iniciarlo. En lo que es la experiencia de todos estos años, ¿usted recomendaría que eso se haga? ¿Es mejor que no lo hagan? O sea, yo trato en lo posible, como usted sabe, decir que uno entre menos tortas y menos deudas mejor, pero en ese escenario yo sí podría entender que usted dice, bueno, según el plan de negocio o lo que tenga en visión, eso puede ser factible. ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Cómo es el asunto? Es que todo depende del servicio que vamos a brindar. Si usted va a brindar un servicio de transporte, para poner un ejemplo, usted necesita comprar el camión si es que no lo tiene. Si tiene el camión, ya va sobre gira. Pero si no tiene el camión y lo que tiene en mente es que usted va a ser el chofer y que va a tener un servicio independiente, entonces usted tiene que tener una fuente de trabajo donde sea permanente, una ferretería o un servicio. Pero si usted va a ir a aventurar a servicios de mudanzas y cosas por el estilo, que eso es esporádico, entonces usted tiene que pensar si le va a dar el servicio que usted va a brindar para endeudarse en comprar un camión o un pick-up o lo que usted pretenda hacer, o un tráiler o lo que vaya a realizar para efecto de la meta suya. Entonces, no es lo mismo iniciar con un crédito bancario donde tal vez tenga que pagar 150,000 o 90,000 colones por mes y después agregarle el seguro, las llantas, el aceite, el combustible, y si hay choques o lo que tenga que pagar, y si tiene que pagar peones, cargas y descargas y todo eso. Entonces usted tiene que medir primero si el trabajo que está haciendo está acorde con los ingresos que usted tiene para efecto de cubrir el crédito, porque si no, al final va a perder el camión, va a perder el tiempo, se va a quedar endeudado en Hacienda, se va a quedar endeudado en el seguro, y no solo en una repuestera, o si un accidente por no pagar una póliza de 45,000 pesos tal vez, o de 50,000, chocó a otro y ahí ya perdió varios millones de colones. Entonces, a veces hay gastos que hay que comenzar a revisarlos, y si tenemos las herramientas necesarias para cubrir la actividad. En otras palabras, todo lo que sea creativo y el resto de cosas en donde usted no tiene un margen de seguridad que eso va a funcionar, no aplica para ir a meterse a jugar al emprendedor, ¿verdad? Sí, ¿no? Es que eso es la realidad. O sea, si no tenemos el análisis del mercado previo, no deberíamos meternos en eso. Por eso es que más de uno se lleva el golpe de su vida y pierde lo que tenía ahorrado y todo, porque dice, no, me va a ir bien. Y no, primero se hace el análisis de estudio, dónde lo vamos a realizar, a qué lugares, con quiénes y los precios que vamos a tener, y todo un análisis de mercado para efecto de poder cubrir un servicio. Y ya una vez que nos dimos a conocer, es muy fácil, porque ya después usted va a necesitar hasta otras unidades y va a meter otros. Más bien tiene que expandirse a diferentes lugares, como transportar cosas de San José a Grecia y toda esa cosa. Entonces es muy diferente cuando se ha hecho un análisis de mercado y ya se tiene los medios necesarios para cubrir la actividad que se está planeando tener. Esa pregunta no la tenía planeada, pero se la voy a hacer de una vez. Particularmente, ¿usted algún cliente alguna vez le ha llegado con un plan de negocio? Alguien que de verdad sacara como una hoja y le diga, es que esto es esto, o sea, como que tengo una idea, porque a lo que yo siempre he visto, todo el mundo se manda al agua, se manda un negocio, créditos o lo que sea, intenta salir al flote, pero o sea, como que sobre el papel, como un plan nunca han tenido. ¿Alguno le ha salido a usted con eso realmente? Como con una buena planificación, una visión. En mis 20 resto de años de trabajar en contabilidad, luego solo una persona ha llegado con un plan de trabajo para que se le dé una orientación de qué es lo que quiere, qué es lo que está planeando y cuánto tiempo va a requerir para tener sus utilidades. Y ya posteriormente la persona analizó profundamente lo que quería hacer y dijo, no me va a alcanzar con esto. Entonces tengo que posponer para poder realizar el servicio que yo quería.
Mientras que a otros es al revés, les ofrecen brindar un servicio de una mecánica o cosa por el estilo que tienen la facilidad y le dan, dice, yo le doy el local y usted coge este servicio para quitarme yo ese cargo de encima y usted me va a cobrar por el servicio. Entonces al principio le dan hasta las herramientas, le dan todo. Entonces no es lo mismo que le den todo hecho y usted dice, yo aquí nada más lo que hago es ponerme a trabajar y ya voy sobre ruedas, porque sí lo he visto, personas que le facilitan todo para que una persona se levante pero en una forma rápida y ya después lo que hace es comprar máquina más profesional. Pero si hay una necesidad de mercado, sí tiene mucho sentido en eso de que le vayan a colaborar, porque tal vez no hay una persona que brinda ese producto, ese servicio como en la inmediatez, como cuando no hay nadie en el pueblo que haga determinado producto, determinado servicio y hay alguien que sí lo está necesitando. Sí, en los casos sí, eso es porque generalmente ha sido comprobado por la empresa que la persona es el que le puede brindar el servicio y que le da lo que la empresa necesita. Entonces la empresa le da todo y le dice arranque y nosotros le compramos el servicio. Entonces en esos casos, ya sí, porque la persona va sobre ruedas, nada más lo que tiene que hacer es inscribirse en Hacienda y comenzar a cobrar y presentar las facturas y presentar todo y ya después la persona ya va a tener una empresa bien reconocida a nivel del pero ya mercado. Está validado la necesidad y comercialmente y económicamente tiene buena solvencia porque ya se desliga de la empresa no le va a pagar el salario, pero la empresa sabe que con solo el trabajo que tiene y de esa persona cubre ese monto y más. Eso es prácticamente el famoso externalizar cuentas ahí para que alguien se encargue de sus servicios. Una de las cosas que habíamos estado hablando fuera de micrófonos con mi hermanilla y todo, realmente usted por la experiencia y todo lo que hemos visto y hemos estado hablando, ¿cree que se puede llevar una contabilidad 100% controlada hacia el céntimo? Yo le podría decir, o sea, honestamente no existe la contabilidad exacta ni perfecta. Si va por ahí la línea de la pregunta, porque la contabilidad exacta muy difícil, porque casi siempre la persona por algún lado quiere hacer alguna evasión. El llegar y llegar uno a decir, tengo una contabilidad que es 100% exacta, porque todos los movimientos se registran, es muy difícil. Generalmente, oye, uno siempre que, esto botémoslo, porque eso no se va a tomar en cuenta. Y tal vez sí se podía haber ingresado en las cuentas, a veces por falta de información, como lo decían anteriormente, de lo que son viáticos, viajes, de representación y todas esas cosas que a veces la gente ni siquiera lo mete también. Sí, que es demasiado a veces obvio eso. Volviendo un toque a lo que ya es la parte de experiencia de ese tiempo de haber estado volándole solito, ¿qué habilidades considera usted que hayan sido como claves para poder seguir en la lucha diaria? Porque a veces no quiere decir que porque usted comienza, dicen que por ahí, ¿verdad? Hablamos, un buen porcentaje importante de empresas, de emprendimientos, no pasan ni siquiera el primer año. Entonces, cuando usted está así, que es Zoila, ¿qué ocupa uno para poder salir adelante? ¿Qué habilidades? Bueno, una es la perseverancia, porque tiene que perseverar y no desmayar, querer superar el rendimiento que inicialmente tuvo. Entonces, tiene que ir mejorando el servicio día a día y después, cuando ya va mejorando el servicio de día, tiene que irse haciendo herramientas que realmente valgan la pena. Porque yo cuando empecé con una computadora. Todo lo tenía que hacer yo. Lo que aprendí en la universidad, comencé a hacer los machotes, conseguir machotes en un lado y en otro para tener toda la información necesaria, porque no toda la tenía. Una vez que ya tuve la información, ya después logré conocer un programa que me daba todas las herramientas que yo ocupaba y me encontré que era hacer una buena inversión. Sin embargo, cuando les digo a la gente que cuando yo empecé con 4 o 5 contabilidades, hasta los mismos muchachos del programa SB Conta me decía, ¿cómo va usted a adquirir un programa que vale $4,000 para llevar 5 contabilidades? Digo, es que eso es otra cosa. O sea, es el inicio, es la visión que uno tiene. Y ya después, cuando yo comencé a entregar los informes y todos los trabajos que iba haciendo y cómo los iba haciendo, los mismos clientes, por la calidad del servicio, iban llegando. Entonces viene que usted tiene que perseverar, pero tiene que ir mejorando el servicio, ir haciendo teniendo mejores herramientas. Eso se llama reinvertir en el negocio. Sí, para llegar a tener un lugar donde usted lo puede atender, porque yo en principio empecé en el cuarto, ya después tuve que salir a la sala, de la sala hacer ya la oficina aquí, hacer una inversión, pedir un préstamo para comprar lo que era local, para tener local, porque en mi mente era otra. Yo no quería pagar alquileres, sino tener lugar propio donde yo podría tener. Después
después comprar el equipo, aprender, y se vino la facturación electrónica, y entonces aproveché, como muchos con la pandemia, que aprovecharon para mejorar los servicios y tener mejores trabajos y brindar mejores calidades y todo, como hay personas que llegué a conocer. Entonces igual los contadores con la facturación electrónica nos favoreció, y mucha gente decía, pero es que ustedes lo que quieren es que les den todo hecho. No, no es todo hecho, es que tenemos que tener facilidades. Al tener mayores facilidades, tenemos que saber cuáles son las herramientas con las que Hacienda va a tener para facilitarle a usted la exactitud de lo que usted tiene, lo que usted requiere. Eso va a ir en pirámide, tiene que ir creciendo y creciendo, pero usted tiene que tener unas buenas bases, estudio, formación, equipo, y después mantenerse arriba, tratar de mantener la calidad y buscar que los mismos clientes se mantengan contentos con el trabajo, y a veces, aunque parezca mentira, a veces regalar hasta ciertos trabajos, no cobrarlos, para efecto de que el cliente se sienta satisfecho, porque muchas veces no es todo el tener dinero, sino que el cliente se sienta satisfecho. Yo en mi caso, a los que están empezando, a veces les digo, bueno, yo le voy a cobrar una tarifa mínima para iniciar, y después posteriormente, cuando usted va creciendo, yo le voy a cobrar a usted de acuerdo al crecimiento que usted va teniendo. Y entonces eso también es parte de la ayuda, y alguna gente le agradece a uno porque dice que al principio usted me ayudó, entonces ahora que yo voy creciendo, que tengo otras cosas, yo me siento agradecido por el trabajo que usted me está dando, por la calidad. De acuerdo a lo que ha sido todo este tiempo, que sin duda, o sea, uno sí, porque ha pasado por muchísimas cosas al lado suyo, que usted pueda tal vez traer a la memoria cuál ha sido uno, o tal vez compartir algunos de los momentos que han sido como más difíciles como profesional independiente, y obviamente que nos comparta un poquito aquí en cuanto a de cómo va en ese momento complicado solucionando y saliendo adelante. Hay una anécdota curiosa que me sucedió, ya tenía cierto tiempo de haber iniciado. Se viene que había que presentar la bendita fórmula de 151, y el cliente, por cosas de la vida, tuvo un accidente, la esposa, y tuvo que llevarla al hospital. Se quiebra la pierna, exactamente el día 31 de diciembre, que tenía que presentar la fórmula de 151. Y ahí era de llamarlo y llamarlo y llamarlo, y no había forma de que me diera la información que yo ocupaba. Y él estaba involucrado en el asunto con la quebradura de la pierna, que tuvo que llevarla no solo aquí, sino la pasaron de la Alajuela llevarla al México y toda esa cosa. Entonces se le fue todo el día en eso y no pudo darme la información. El hombre estaba en otras, obviamente. Curiosamente, cuando yo le pedí la información, le digo, pues, ¿y a quién le voy a pedir información? Y si usted no me la da, ¿cómo hago yo? Si usted es el que tiene la información esta interna, porque usted me pasa la información nada más en una forma muy reducida, porque él la tenía en su computadora y yo no podía sacarle la información, y no tenía un programa como el que yo tengo ahora. Entonces, para llegar y darme cuenta exactamente qué era y cómo era el funcionamiento. Sucede que no presenté la fórmula porque él no estaba, y era manual, y por cosas de la vida a mí se me fue presentarla hasta en cero. Y entonces la multa me dice, yo no la pago, la paga usted porque era parte de lo que usted tenía que hacer, no era mi problema, aunque yo no estaba, usted tenía que presentar la fórmula. O sea, me echó toda la responsabilidad de la fórmula, y tuve que coger, y de los ingresos que no tenía, pagar, no el impuesto, sino la multa que cobraba Hacienda en ese momento, y me tocó a mí pagarla, y después llegar a decirle que está la boleta y presentar, y ya después rectificar y presentar la fórmula tardía. Y entonces eso me llevó a tener un orden y establecer un tiempo de servicio, que si a cierto día o a cierta hora la persona no me ha presentado la información o no me ha dado la información, entonces tomaba la decisión de presentarla en cero, yo la presentaba. Ahora, con la facturación electrónica, como yo le pido al cliente la clave para ingresar y bajar la información, no que pueda facturar, sino que yo pueda bajar la información, entonces tengo toda la información. Cuando ya registro toda la información, ya nada más le digo al cliente lo que tiene que pagar. Entonces me he quitado un montón de cosas porque tengo mis días de trabajo, y a tal grado de que ahorita los clientes entre los 10 primeros días del mes ya generalmente tienen toda la información de lo que tienen que pagar. Entonces, cuando por algún motivo me atraso, alguno me llama y me dice, es que no me ha mandado la información de cuánto tengo que pagar. Y entonces le digo, ya se la voy a mandar, es que he estado enredado en alguna cosa, papá, o el sistema, o cuando no hay internet, o cosas así, como pasó este mes pasado, que un cliente me llamó por eso. Entonces uno presenta la información y tiene la documentación, entonces tiene el respaldo, tiene que cuidarse profesionalmente para tener sus días para trabajar, para presentar en forma responsable, y que el cliente sepa que ya fue presentada la información y él se sienta tranquilo, y en ese caso el contador también, que es parte de la experiencia que uno va teniendo. En caso de que se dé el escenario particular en donde haya una persona que quiera, digámoslo en un escenario, un joven, cualquier persona también puede mandarse al agua, pero un joven que tenga todavía el chance, que quiera mandarse al mundo de emprender en esta parte de contabilidad y finanzas, de independizarse, de no trabajar para una empresa particularmente, ¿qué consejo le daría a usted? Porque es como usted es la persona ideal para recoger
recomendar o ayudar a la persona que un día fue, decía Rory Baden. Entonces, ¿a quién le va a pedir usted mejor referencia de alguien que ya pasó por esto, verdad? De todo lo que hemos venido hablando, tal vez un breve resumen y no sé, ahí añadirle un poquito de valor a alguien que haya pensado, oye, es que no sé si mandarme y tirarme independiente. Si no se ha incorporado, el primer factor es incorporarse. Si es contador público, que se incorpore al Colegio de Contadores Públicos, porque el contador público tiene la ventaja de que puede hacer certificaciones, otros análisis que pueden hacer en una forma más profesional, en ese caso. Pero si es un contador privado, ya lo primero es registrarse y tiene el deseo de tener una oficina. Empezar por tener mínimo una computadora. Luego, buscar los clientes. Uno empieza generalmente con los amigos, con los que lo conocen a uno para que le ayuden. Y de esa forma, llevando la contabilidad y viendo lo que es la contabilidad. Si es contador, sabe que tiene que tener internet porque tiene que incorporarse al sistema de la ATV. Ya tiene que haber traveseado lo que es el ATV para presentar la fórmula 104, 101, las 151, las 105, las ciento y restos que son un montón de fórmulas que las que Hacienda tiene para efecto de presentar. Eso por ahí. Después tiene que tener un poquito de deseo de sacrificarse al principio para ir activando los estados financieros en la computadora, hacer machotes donde esté formulado. Hacer plantillas. Plantillas para efecto de que la información le genere cierta facilidad. Y ya después, cuando ya tenga ciertos clientes, pues lógico que ya tiene que comenzar por ir pensando en un programa que le facilite lo que es llevar varias contabilidades. Porque no es lo mismo llevar 5 que llevar 100, porque usted tiene que llevar controles, documentaciones, bajar información y tener un teléfono donde a usted lo puedan contactar. Y el WhatsApp, porque el WhatsApp se va volviendo una herramienta de mucha facilidad, y el correo. A tal grado de que hay gente que le gusta más que trabajar uno con WhatsApp, porque por medio de ese medio le baja la información, se la manda comprimida y entonces uno la baja y la pega al sistema y baja la información que le está mandando para efecto de ir armando todo lo que es la parte contable. Mensualmente lo que se ocupa de lo básico, que son los gastos y los ingresos. Pero ya después se tiene que, en el tiempo libre, posteriores al 15, ya ir armando todo lo que es los gastos que no se reflejaron ahí, o gastos financieros y todo esto. Generalmente es lo que más cuesta, es la lucha de todos los contadores con los clientes, que la mayoría no le da la importancia a los gastos financieros de lo que paga y no se lo mandan al contador. Y después al final andan corriendo porque tienen que pedir un blog o un reporte bancario o de financiera, ya sea tiene un carro, un leasing o cosa lo que tengan, para efecto de aplicarlo al final. Entonces todos esos documentos tienen que irlos teniendo ordenadamente en la computadora. Entonces al principio se hace un poquillo pesado porque le faltan herramientas. Generalmente cuando llegan donde está uno le facilita algunos programillas como para una contabilidad fácil. Y entonces juéguesela aquí y ella le va a dar lo que usted ocupa para arrancar, pero ya después tiene que irse preparando para comprar un programa porque le va a facilitar. Perfecto, súper bien. Ojalá eso, si usted que me escucha en algún momento quiere mandarse esa aventura, que lo escuche ahí de persona con ya los resultados, como siempre digo, que le pueda hablar, ¿verdad?, con completa confianza y experiencia. Una pregunta que siempre le hago, que siempre estoy volviéndole a preguntar y hacerle números uno siempre en la vida, basado en lo que hemos visto en ya un poco el cuadrante del dinero que hablaba Kiyosaki, ¿verdad?, de ser empleado, inversor y todo esto. Alquilar una casa o comprarla. Para usted, hablando en la parte contable, ¿verdad?, ¿qué podemos decir a la gente en cuanto a eso? Para la gente que sepa de alguna u otra manera quién sí le funciona usarlo el IVA y todo esto de la parte del alquiler, y quién mejor piensa tal vez en un crédito y buscar más bien apuntar a tener una casa propia. Pero tal vez en algunos escenarios para algunos sí funciona más lo de alquilar. Bueno, en este tema hay una sensibilidad muy marcada, porque no para todos se le facilita tener un crédito bancario, porque no todos tienen un orden de saber cómo adquirir un bien, porque son a veces un poquito irresponsables, para ser realistas, porque tenemos que ver todo el crédito. Si la persona es ordenada, va a tener su dinero y va a apartar lo que es el IVA para que no se le haga una bola de nieve y después va a andar detrás viendo cómo le paga la tributación. Y la otra es
de que no se le vaya a atrasar los créditos, los pagos de los créditos de préstamos. La persona tiene que tener un orden. Primero, un salario fijo o unos ingresos ya establecidos. Entonces sí, va a decir, bueno, yo tengo, mis ingresos son, para decir algo, 350,000 colones. Si quiero tener mi casa propia, voy a solicitar un crédito pequeñito. El banco me puede prestar unos 20 millones y depende de dónde yo lo haga, me va a tocar pagar 150. O si tengo la facilidad de pedir el bono, entonces voy a tener que pagar 45. Entonces ahí es donde la persona se va ubicando. Si tiene capacidad para llegar a tener su casa propia. Ahora, si tiene la plata en mano, ya es otra cosa. Porque si usted tiene en sus manos 50 millones de colones y usted dice, me compro la casa y hago ahí el negocio. Y eso es por el hombre más rico de Babilonia que le dicen, haga eso. Entonces ya ahí no es rentable comprar la casa, porque lo que va a hacer es invertirlos. Si sabe trabajar, los va a multiplicar y va a capitalizar de tal manera de que esos 50 millones en términos tal vez de un año o de 2 años ya van a ser 200, 300 millones, hasta 1,000 millones. Nos vamos a dar cuenta de que si tuvo una buena inversión y realizó buenos servicios y tuvo buenas ganancias, no le es rentable tener una casa, porque la casa le iba a disminuir la rentabilidad. Pero si ya usted tiene 500 millones, entonces usted puede sacar los 100 millones, compra la casa y con los 400 está trabajando. Todo depende del punto de vista en el estado, en ese momento donde usted esté y en lo que usted esté brindando. Ahora, ya después empresarialmente, ya después usted puede decir, bueno, pues es que me sirve comprarme 4 o 5 casas, porque esas 5 las voy a meter a Hacienda y la depreciación me va a servir para esto. Entonces ya estamos hablando de otro término, porque ya usted está jugando con la depreciación y con el capital ya invertido. Entonces le puede funcionar, que no es lo mismo que tener una deuda. Ahí va... Una cosa es ser un inversor y otra cosa es ser alguien que es un empleado. Sí, entonces, porque más de uno lo echan de algún trabajo y por ejemplo le dan 50 millones y dice, ya que yo hago mi negocio, y compran la casa y va a hacer el negocio y al final de cuentas se quedó con la casa, pero tuvo que ir a trabajar después otra vez de nuevo porque no le alcanzó lo que tenía. A veces la inversión que vamos a hacer, tenemos que primero analizar qué nos va a servir más. ¿Cuándo es más factible alquilar? Porque el alquiler, si es de local, se lo puedo meter a los mismos gastos y me va a coger el IVA y el IVA me sirve para rebajar total del alquiler, rebajar la renta al final de año. Entonces, analizar diferentes puntos de vista. Una de las cosas también por ahí que me preguntaba Emma Hidalgo, un saludo para Emma si me escuchan en algún punto, decía, Mae, conta, pregúntele por consejos para finanzas saludables, cómo saber en qué invertir. Saludos a don Carlos, dice Emanuel Hidalgo. Y Emma, entre todas las cosas que siempre hablamos es cómo ser una persona, tal vez no específicamente siempre en negocios, pero a nivel de finanzas personales, de tener buenos hábitos y buenas prácticas, de algo ahí, para tirarle un poquito ahí al que está tal vez viendo a ver cómo se ordena, cómo sale al flote todavía siendo empleado. Es que si la persona es empleado y quiere independizarse, primero tiene que comenzar a visualizar el mercado, que es lo que hablábamos antes, en el cual voy a querer trabajar. Si hay suficiente trabajo en eso. No es porque yo quiera, ya estoy cansado de estar trabajando en un banco, de estar trabajando en una ferretería, que estoy cansado de trabajar en una pulpería o en diferentes lugares y ya me voy a abrir a trabajar propio. No, primero hay que ver dónde, cómo y el cuándo. Eso es en el caso si usted quiere poner su negocio propio. Su propio, sí, independizarse, pero porque usted puede pensar a plazo. A plazo yo quiero independizarme. Entonces usted tiene que ir pensando cuál es la proyección que usted quiere realizar. Ok, en el escenario que tal vez podamos comentar que va como relacionado para poder decir, digamos, que ¿qué sería como más la decisión correcta? Entre convertirme en esto que se hace ahora, digamos, que sería como pasar al cuadrante del inversor, ¿verdad? De coger cierto monto, irlo poniendo en bolsa o en algún otro tipo de cosas que son ya como instrumentos financieros, o emprender y tener su propio negocio. A la larga, ¿cuál cree usted que cada quien tiene lo suyo? Pero, o sea, hay beneficios, hay cosas de pro y contra que tiene también que ir viendo. En bienes y raíces, por decir algo, usted tiene la facilidad de que tiene cierta cantidad de dinero. Entonces usted llega y compra una propiedad con visión que está bien ubicada y que al cabo de un tiempo va a tener un valor rentable muy elevado o usted va a tener una buena ganancia, entonces eso es muy importante, pero no todos tienen la facilidad de hacer una inversión de varios millones de colones. Generalmente el emprendedor empieza con poquito, entonces ahí es donde cuesta, porque cuando usted está empezando el capital es poco, entonces usted no puede estirarse mucho. Cuando usted ya comenzó a ir ahorrando cierta cantidad de dinero, es donde usted puede decir, bueno, este dinero me puede generar otro poquito más, como podríamos
decir, en este momento yo puedo comprar una bicicleta y la compro y la vendo, y después cuando ya vendo varias bicicletas, ya después me alcanza para comprarme una moto, y ya después vendo varias motos y ya después puedo vender un carro, y ahí puedo quedarme con, ya después ya puedo hacerme una agencia de carros. O sea, es dependiendo del capital y de la visión que la persona tenga para efecto de ir creciendo, porque hay personas que tienen muy buena visión pero tienen mucho miedo de arriesgarse. Entonces eso suele suceder también, de que hay veces la persona tiene unas ideas muy brillantes pero tiene miedo de invertir y se la da a otra persona, y cuando se ve, aquella persona se disparó y es un multimillonario con la idea suya, porque usted no tuvo capacidad o le dio miedo a invertir. Arriesgarse a alguna otra cosa. Como ha pasado con los importadores. Hay gente que vende muchos repuestos por aquí, por allá, y les da miedo importar. Y es el mejor negocio que hay ahorita. Yo podría decírselo. Si una persona puede importar, pues que importe, porque la rentabilidad es muy elevada, de un 150, un 200 hasta más. Mientras que aquí usted va a ir a abrir una venta de repuestos y usted va a vender un 30, un 35% de ganancia en la venta de aquel producto. Pero si va a importar, es diferente. Entonces, a veces es cuestión de tener una mentalidad un poco más abierta para ver dónde está la mejor inversión. No es llegar a tener un local ahí, para tener un local lleno de repuestos, para ganarse un 25, un 15, para poder o hacer la vida imposible a otros reposteras. Que nada más por dejarlos fuera de negocio. Sí, mientras que si es importador, sí, porque entonces usted importa. Igual la exclusividad de productos. Y ya va a buscar un canal de venta de productos que se venden, y entonces usted los trae y más bien no le alcanzan. Eso lo conozco de varias personas que han aprovechado los productos que nadie trae o que él puede traer, y después más bien la gente anda detrás viendo a ver cómo le venden, y entonces él importa. Pero al principio tuvo que comenzar a buscar un producto que le fuera a dar el máximo rendimiento. Una de las preguntas por ahí que había hecho Brian Ballestero, por ahí un amigo que me decía, pídale que le dé un consejo a usted y a todos los que escuchan sin necesidad de decir por qué. Un saludo, Andrés, y disfrute mucho a su papá. Entonces, si tuviera que darle un consejo a alguien que nos escucha, ojalá, digamos, a alguien obviamente joven, ¿qué le daría a usted de consejo? Si es directamente de una persona joven y es emprendedor, lo primero es trate de buscar personas que tengan una visión comercial como emprendedores de un servicio o de algún tipo de negocio, para que usted vaya pegándose a la par, absorbiendo ese conocimiento, para que usted vaya abriendo su capacidad para después, cuando tenga la opción de invertir, de ser emprendedor, de ser un empresario, la pueda realizar, porque usted solo por sí mismo no va a salir. Usted necesita siempre tomar a alguien que le sirva de guía, y ya después, cuando ya usted lo vio, va absorbiendo el conocimiento de esa persona, usted puede llegar a tratar de ir haciendo ciertas inversiones si es que tiene la posibilidad, si no, buscar los medios para lograr hacer esas inversiones, porque hay veces hay que hacer inversiones solicitando créditos, pero como digo, hay gente que no tiene la capacidad de solicitar un crédito porque le tiene miedo a las deudas. Es parte de lo que habría que ver. Si es un joven que no tiene estudio y quiere tener conocimientos de finanzas, lo lógico es que vaya a una universidad primero a estudiar finanzas, a conocer un poquito de la letra menuda, para que cuando llegue el momento de lo que usted quiere hacer, de las inversiones o de las asesorías que usted va a hacer, usted va conociendo y va realizando inversiones también, y va creciendo. Todo depende la visión de la persona con la que uno va a iniciar, porque a veces llega a pedirle consejo a uno, y a veces llega a decirle, mejor no se meta ahí porque eso no te va a servir, porque la persona tal vez no tiene perseverancia, no le gusta formarse, no le gustan los trabajos exigentes. Entonces hay un número de cosas que hay que ver primero. Si es una persona que lucha, que se esfuerza, que no le tiene miedo a que un día tenga para comer, otro día no, porque eso es importantísimo. Al principio se paga un derecho de piso que puede ser muy doloroso, pero que ya después, cuando ya va sobre ruedas, viene la solvencia. Súper bueno. Después, para ir poniéndole cierre a esto, porque si no aquí seguimos hablando, nosotros bateando, diciendo cosas, porque hablamos siempre de muchas cosas. Como para ir poniendo un poco más en cuanto al contexto y la idea de este podcast. A lo largo de todo este tiempo, ¿hay algún libro, algún mentor, una experiencia que de verdad y usted que lo haya formado, digamos, que le haya dicho, bueno, esta es como una muy buena base para lograr tener el éxito, algo que se le ocurra ahí? Las mismas situaciones vividas son las que nos llevan. Por ejemplo, yo tengo una amistad que ahora es
contador público y todo, que tuvo que esforzarse a estudiar porque la vista no la tenía al 100%. Entonces la familia le dijeron, usted mejor estudie porque usted con esa vista usted no puede dedicarse a cosas fuertes. Hay veces es la salud, como me pasó a mí, que el doctor me dijo, mejor póngase a estudiar, cambie de trabajo porque usted se va deteriorando mucho. Entonces hay un sinnúmero de cosas que se van a ir forjando. Después el estudiar, pero con una visión hacia dónde quiere llegar. ¿Y qué es lo que usted busca? Porque sin tener una meta es difícil dar el primer paso. Y ya después usted va a ir encontrando factores de cómo te van a ir motivando. Libros, autores que le pueden ayudar en el campo financiero, en el campo contable, pero todos nos enfocan a que primero tenemos que tener unas buenas bases. Ser honestos y ordenados para efecto de poder surgir, porque si usted no es ordenado en su vida, por más que usted luche, usted puede tener muy buenos negocios hoy, y si es un poquito desordenado, rapidito no tiene nada. Entonces se le va como el agua entre las manos. El factor para mí más importante es que la persona sea honesta, que no despifarre fácilmente lo que le ha costado y que tenga deseo de formarse, pero que tenga una idea de qué quiere, hacia dónde va, y ya después pues va a encontrar diferentes factores que le van a decir, bueno, usted quiere estudiar finanzas, fórmese en finanzas. Quiere estudiar contabilidad y ser un buen contador, fórmese como contador. O si quiere ser empresario en este tipo de empresas, se necesita tener este conocimiento. Entonces, adquiera ese conocimiento primero y después comience a desarrollar. Entonces, esto ya es como a nivel personal, diferente, no tanto metido en finanzas, sino aparte de esto, digamos. El escenario es el siguiente. Todo el contenido que usted puede tener como relacionado a su persona, tanto periódico, televisión, prensa, todo, ¿verdad? En ese contexto completamente desaparece y se elimina de la faz de la tierra. Inclusive, ¿verdad? Esta entrevista, todo lo que hemos intentado hacer trabajando. Y le doy el chance simplemente de que usted tenga una hoja para que escriba 3 verdades suyas, ¿verdad? Cuando ya le toca el tiempo de colgar las tenis, de pasar a una mejor vida, descansar, en el mejor escenario ya, ¿verdad? Sin deudas y con todas las cosas ya resueltas, que lo que uno siempre quisiera o aspiraría. Entonces se puede escribir, ¿verdad? Dejar 3 verdades suyas, que es lo que la humanidad lo va a recordar, la familia, todo. Entonces, ¿qué le gustaría? ¿Qué 3 verdades le gustaría que quedaran como esas lecciones de vida? Cosas importantes que pueda usted como decirme, muy relacionados a usted. Pero para mí la verdad más importante de ante todo es la estabilidad emocional. Una, que la persona tenga una estabilidad emocional para efecto de desarrollarse como tal, con dignidad, porque una vez que se ha formado en este campo, después viene ser honesto, donde busca el beneficio propio y a la vez de otros, porque usted no está solo, no puede pretender nunca mantenerse usted en un margen de soledad, siempre usted tiene que estar enrolado con otra persona. Comunidad. Y el tercero, para mí lo más importante es poder tener una hermosa relación en forma general con la gente, sin ser muy popular, sino que usted tenga esa facilidad a llevarse bien con la gente, de llevarse con las personas, porque en el momento en que usted se lleva bien con todos, donde usted esté, usted se siente bien y se siente feliz, que es lo más importante. Yo calculo que la persona, no hay nada que la persona quiera más que sentirse en cualquier lugar que llegue, se sienta feliz, que no lo están señalando, ni maltratando, ni metiendo puñaladas por la espalda, porque es una persona íntegra. Estas son muy buenas enseñanzas, 3 puntos. Bueno, esto es Manual del Éxito. Por supuesto, todos tenemos una definición de éxito muy diferente, va variando con el paso de los años y las circunstancias, pero para usted, si usted le dicen hoy, para usted, ¿qué significa el éxito? ¿Qué es una vida exitosa? Y que el éxito es haber llevado a cabo una idea, haberla programado, y después de haberla programado, haberle dado cuerpo y haberla disfrutado, porque no es solamente hacer por hacer. Y una vez que usted ha disfrutado eso, usted dice, logré mi objetivo. Sin una visión, sin un objetivo, usted no puede sentirse realizado como persona, porque el éxito viene siendo eso al final. Logré mi objetivo porque llegué donde yo quería. Tener una visión porque y concretarla. El éxito no siempre tiene signo colores, sino satisfacción personal. Bueno, yo con eso ya pongo fin al episodio. Aquí hay una tradición que estoy haciendo, que es los invitados tienen un manual de éxito. Entonces aquí hay una hoja para que a nivel ya personal, ahí deja un autógrafo y no sé, algún mensaje, alguna sugerencia para alguien. Entonces eso es meramente algo que tienen por aquí. Entonces aquí está el lápiz, aquí está la primera hoja, como dije, el primer invitado.
Entonces ahí está para dejar un mensajito, alguna cosa que lo tenga por ahí. Y con eso, entonces, mientras papi firma, nos deja el mensajito. Yo pongo fin a este episodio. Muchísimas gracias a usted por escucharnos hasta este punto. No le olvide, ¿verdad?, suscribirse. Si tiene algún detalle en cuanto a servicios contables, por supuesto, dése una vuelta por lo que es la Oficina de Contabilidad Breves. Y nos escuchamos en un nuevo episodio de Manual del Éxito. Pura vida. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si le gustó el contenido, agradecería muchísimo si puede tomarse un par de minutos para calificar Manual del Éxito en una de las apps como Apple Podcast, Spotify o iVoox. Y si esta es la primera vez que escucha este contenido, no olvide presionar el botón que dice suscribirse o seguir y activar las notificaciones para no perderse ningún nuevo episodio. Si requiere alguno de los servicios que puedo ofrecerle como locución comercial y animación, crear su propio podcast o marketing digital, no dude en ponerse en contacto conmigo. Este episodio fue producido y editado por Andrés Brenes. Este soy yo. Recuerde que hoy usted tiene la oportunidad de escribir su propia historia y tomar acción para acercarse un día más a su mejor versión. Aproveche el día. Nos escuchamos en el próximo episodio, crack. Pura vida.